bienvenidos a Ilecra. Me da mucho gusto recibirlos en este nuevo videoblog que el día de hoy se va a tratar sobre mi historia para comprender un poquito de cómo llegué aquí, cómo formé a Ilecra, por qué y todo lo que hay como alrededor de eso. Sé que muchos de ustedes se van a identificar con mi historia porque sé que hay mucha gente allá afuera, muchas mujeres al igual que yo, que están pasando por lo mismo y que guardan silencio y no mucha gente las escucha o evita escucharlas. Por eso el día de hoy les voy a platicar un poco de lo que ha sido mi historia, por lo que he pasado, y creo que les va a quedar mucho más claro porque estoy aquí el día de hoy para acercarme a lo que es hacer realidad mi misión, que es acompañarlas, ayudarlas, que en la medida de las experiencias que yo he tenido, lo que les sirva a ustedes y haga que crezcan como personas, como mujeres, va a llenar muchísimo mi corazón y me explota la cabeza de la emoción que me provoca saber que algo que yo viví, de una experiencia que yo tuve, de algún consejo que yo les di, de alguna herramienta que les pueda servir, les ayudó o les sumó un granito de arena en su desarrollo y crecimiento, me va a hacer completamente feliz, porque ese es uno de mis objetivos principales. Y bueno, les platico que todo comenzó a salirse como lava de un volcán que ya no puede contenerse cuando llegué a los 29 años aproximadamente. Al día de hoy voy a cumplir 33 en octubre y entonces pues ya llevo algunos añitos en este despertar, por así decirlo. Y antes de seguir con la historia, quiero decirles una frase que me gusta mucho, que es: ¿cuántas veces tengo que intentarlo? Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario caerte son las mismas que tienes que levantarte y volver a intentarlo, porque nunca sabes cuándo va a ser esa vez en que sí te mantengas de pie y lo logres. Todo empezó un día que iba con mi esposo en el auto, íbamos en el coche, él iba manejando y yo iba de copiloto. Para ese entonces ya estaba yo sufriendo de algo de depresión, pero pues leve, o de esa depresión que no volteas a ver, o de esa depresión de la que nadie habla. Y viniendo hacia casa, de regreso, no sé, ya no recuerdo dónde andábamos, estallé en llanto. Comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, a berrear como un bebé. Y la cara de mi esposo era de: ¿qué está pasando? ¿Qué le está sucediendo? ¿Hice algo malo? No estábamos ni discutiendo ni nada. Simplemente me agarré a llorar, a llorar y a llorar, a berrear. En ese momento sentí completamente la soledad, el dolor, me sentí lastimada, me sentí herida. En ese momento todos los sentimientos que yo había guardado en mi cajita de Pandora de toda mi vida, desde el momento cero hasta ese momento, salió. No me podía controlar, no podía parar de llorar. Él no sabía qué hacer, no sabía qué tenía. Igual yo no estaba muy segura de qué era lo que estaba sucediendo, hasta que me cayó el 20. Me cayó el 20 de que no me iba a ir de esta vida sin haber sentido lo que tenía que sentir, sin haber reconocido dolores, heridas, sin haber reconocido cosas que me habían pasado, sin haber reconocido que había estado silenciada por mucho tiempo, que había seguido una vida que me habían dictado, por así decirlo, culturalmente, socialmente, familiarmente, y no era feliz. No era feliz con la vida que tenía actualmente porque había cosas de mi historia que no había sacado a flote,
que no había superado, que no había entendido, que no había aceptado, que no había amado. Por lo tanto, en mi vida actual no era feliz. Bien dicen que todo llega cuando tiene que llegar. Y siento yo que hasta mis 29 años fue cuando estuve lista para reconocer todo eso que traía cargando, para tener la sabiduría, la templanza, la fuerza y la valentía para escarbar todo eso, sentir el dolor y poder trabajarlo. Creo que de otra manera y mucho antes no habría podido salir adelante ni tener el crecimiento que tuve hasta ahora. Todo empezó suavemente, se podría decir, sin darme cuenta. Con el paso de los días en mi vida sentía yo que estaba como desarrollando una tristeza, una gran tristeza que no tenía motivo, aparentemente, o para mí no tenía motivos. Tenía un trabajo, estaba saludable, tenía amigos, una pareja, mi familia, todo estaba, se podría decir, bien, ¿no? Decía yo, ¿por qué estoy triste si tengo todo esto, si cuento con todo esto, si muchas personas a mi alrededor me quieren y me apoyan? ¿Por qué no estoy feliz? ¿Por qué siento esta gran tristeza? ¿De dónde viene? En realidad era algo que traía cargado desde hace muchísimos años, que me marcó durante mi vida, me desarrolló una personalidad, me desarrolló una forma de comportarme, de expresarme, de seguir en mi vida, ¿no? De seguir lineamientos y parámetros de una sociedad y de una cultura que así lo veía normal, ¿no? Y bueno, continué con mi vida, sobrellevando lo que me estaba pasando, hasta que llegó un punto en que reconocí que no era algo que yo podía manejar sola, que necesitaba ayuda, que había ciertas cosas que no entendía ni de dónde venían ni por qué sucedían, y necesitaba el apoyo de alguien más o la opinión de alguien más que me orientara sobre lo que estaba pasando. Es ahí entonces cuando decidí pedir un poco de ayuda y acudí con una psicóloga, yendo a terapia, atendiéndome, iba cada semana, etc. Las cosas mejoraron por algún tiempo, pero en realidad lo que necesitaba era destapar. Y bueno, seguí yendo a terapias cada semana, seguí atendiéndome, trabajando ciertas cosas que identificaba junto con mi psicóloga que hacían falta trabajar en mi vida, identificando esas emociones que no sabía de dónde venían o por qué el descontento en mi vida si tenía todo lo que hacía falta para ser feliz. Hasta que llegó un punto de la terapia que sin más, sin pedir permiso, sin decirme hola, aquí estoy, nada. Llegó lo que tenía que llegar, que se hizo presente en un trauma que tenía de mi niñez, que no había hecho presente jamás durante toda mi vida, que no le había dado su lugar, que no le había dado el duelo que necesitaba, que me había resistido por 29 años a sentir lo que tenía que sentir, a llorar lo que tenía que llorar, a que me doliera como tenía que doler, y hasta los 29 años explotó. Y tenía que salir porque tenía que salir. Yo no podía seguir mi vida, o no podía construir ni desarrollarme a mí como persona, ni como pareja, ni como hermana, ni como amiga, sin antes darle su lugar a eso. Vivirlo, aceptarlo y hacerlo mío. Hacerlo y darle un lugar en mi vida. A partir de ahí empezó toda una historia que en algún momento yo podría decir de sufrimiento, mi yo anterior podría decir de sufrimiento, y que en la actualidad siento que fue crecimiento, total y profundo crecimiento. Cuando yo dejé de resistirme a lo que tenía que sentir, empecé a crecer.
Cuando dejé de resistir y aceptar lo que había ocurrido, lo que era, lo que tenía, lo que sentía, empecé a crecer. Después de que reconocí que eso tenía que salir, empezó a llegar a mí los sentimientos más profundos de tristeza. Creo que nunca me había sentido así a pesar de la depresión, y ahí empezó una depresión crónica gigante, que era algo que yo nunca había sentido, que estaba fuera de mi control, pero que dejé que tomara de mí todo lo que quiso. Cuando llegó a mí todo eso que estaba oculto en mi cajita, que se destapó y se desbordó, irónicamente también me encontraba en una etapa de mi vida en que iba a contraer matrimonio. Iba a empezar una vida en matrimonio con mi pareja, y era como una ironía que había unos días que estaba muy feliz, había otros días que estaba muy triste, cuando este era un evento que representaba felicidad, por así decirlo. También ocurrió que el descontento con mi trabajo empezaba a ser mucho más grande, que me empezaba a costar muchísimo trabajo levantarme en las mañanas y pararme, arreglarme y bañarme e ir a trabajar. Me costaba mucho ver a las personas, me costaba mucho lo que implicaba el trabajo, y era para mí día tras día de infelicidad, tanto en el trabajo como en mi vida. No tenía un escape. Tenía que sentir eso que estaba ahí, si no, de otra manera no podía avanzar. La depresión se empezó a apoderar de mí y de mi vida, completamente de todo. Fue como caer a un foso profundo de donde yo no vi salida durante muchos años. Tuve muchas crisis de ansiedad, crisis de miedo, de llanto. Fue una etapa de mi vida muy difícil, y aunado a esto, pues yo ya estaba en pareja, en matrimonio. Fue muy difícil la situación que vivimos juntos, y agradezco mucho a mi pareja porque creo que sin su apoyo no hubiera sido lo mismo, ¿no? Como les decía, la depresión se apoderó de mí hasta que llegó un punto en que yo no vi salida. Sí, es un poco difícil reconocer en que uno llega a un punto en que ya no encuentra una salida a algo. Y creo que la única salida que hay es tenerse a uno mismo, amarse a uno mismo, aferrarse a uno mismo, a lo que es, a lo que conoces, a lo que sientes y a lo que en realidad eres, a pesar, no importa de lo que te haya pasado, lo que viviste o lo que hiciste o lo que dijiste. Eso queda completamente exento de lo que eres. Llegó un punto en que esta situación se apoderó de toda mi vida. Ya no podía más. Renuncié a mi trabajo, me remití a mi casa a estar conmigo, a estar sola. Llegó un punto en que no quería compartir ni con mi esposo, ni con mis amigos, ni con mi familia más cercana, mi hermana, mis papás, etc. No quería que se dieran cuenta cómo estaba ni lo que sentía. No quería que se defraudaran de mí ni de lo que ellos esperaban que fuera o que yo esperaba que ellos esperaran de mí. Y fue una situación muy difícil que creo que sin mi pareja no hubiera salido adelante, y agradezco mucho su compañía y su apoyo durante este proceso. ¿Por qué? Porque había días que solo dormía, no me quitaba la pijama, no me bañaba, no comía, y él se ocupaba de todas esas situaciones esenciales, ¿no? Darme de comer, ver que me bañara, ver que tuviera pulso, que siguiera viva, que siguiera respirando, que estuviera aquí. Él se encargaba de todo eso que yo había dejado ya de lado, por así decirlo.
La situación se fue tornando cada vez más difícil. Yo tenía ciertos episodios de ansiedad y agresividad y miedo en los que llegaba a golpearme. Llegué a golpearme con mis puños, a arrancarme el cabello, rasguñarme, golpearme contra las paredes. Cosas que hacía inconscientemente porque necesitaba sacar eso que necesitaba salir. Yo necesitaba expresar y durante mucho tiempo no lo había hecho porque yo había aprendido que no estaba bien hacerlo. Creo que sin el apoyo y ayuda de alguien y la compañía de mi pareja, y aquí voy a hacer un paréntesis especial de mis perritos, que los que me conocen saben que son dos personajes muy importantes en mi vida. Es que sin ellos no hubiera podido salir adelante y no estuviera el día de hoy hablándoles a ustedes sobre esto. Porque, bueno, mis perritos, aunque no son perritos de apoyo, aunque no se educaron como perritos de apoyo, ellos durante esas crisis me ayudaron muchísimo. Me ayudaron a evitar que llegara a lastimarme mucho más, me acompañaban en la regadera cuando yo estaba tirada ahí y no me movía, no me levantaba, o cuando me encerraba en un cuarto siempre estaban ellos ahí para apoyarme, lamerme, sacarme una sonrisa si se podía, etc. Antes de que yo tuviera un episodio, ellos lo sabían porque andaban detrás de mí todo el tiempo, no me dejaban sola. Entonces, de verdad, gracias Nico y Buba por estar ahí. De verdad que son unos ángeles para mí. En este ir y venir de subidas y bajadas, de temporadas buenas, de temporadas malas, de episodios, llegó un punto en que ya no podía seguir sola ni arrastrando más a mi pareja, por así decirlo, ni cargándole todo el peso a él. Tuve que abrirme un poco más a pedir ayuda. Que cómo cuesta pedir ayuda, cómo cuesta dejarse verse vulnerable, dejar esa máscara que uno se pone día tras día y dejar lo que hay ahí en realidad. Tuve que ir con mis padres, con mi hermana, que son mi círculo más cercano, y platicarles lo que estaba sucediendo. Ellos no sabían, a pesar de que yo llevaba ya años, un par de años en esta situación, ellos no sabían a qué punto había llegado todo esto, en qué situación estaba. Ellos tal vez me veían una vez al mes o 2 veces al mes, incluso un poco cada 2 meses. Y sí me veían triste o me veían, pero no sabían en realidad cuál era el trasfondo de todo lo que estábamos viviendo, tanto mi esposo como yo, ¿no? Que estaba en esta depresión, por así decirlo. Acudí a mi círculo más cercano a pedir ayuda, cosa que me costó muchísimo porque es algo que no tenía aprendido, es algo que en mi sistema no está grabado como aceptable pedir ayuda. Tú puedes sola, tú puedes hacerlo todo, no necesitas a nadie. Ese era lo que estaba grabado en mi sistema. Acudí a mi padre, a mi madre, a mi hermana, que eran mi círculo de apoyo durante toda mi vida, a decirles que yo sola no podía, que necesitaba ayuda, lo que me estaba pasando, la situación que estábamos viviendo en casa y cómo me sentía yo. Les platiqué lo que me había ocurrido, la situación que se había destapado y cómo me había hecho sentir, el duelo que estaba viviendo, las mejorías que había tenido y también lo malo que estaba ocurriendo. Con la ayuda y apoyo de mi círculo más cercano, mi círculo de amor más cercano, resolvimos que lo mejor era ir con un psiquiatra, que tal vez necesitaba recibir un poco de apoyo en cuanto a medicamento que me hiciera sentir mejor. Acepté, en ese momento estaba abierta a resolver de cualquier forma, porque esa ya no era una vida, ¿no? Una vida que quisiera seguir adelante, y estaba dispuesta, estaba abierta a recibir diferentes ayudas.
Llegar al psiquiatra fue otra ayuda bastante grande en lo que se podría decir en la vida que llevaba hasta ese momento, porque el medicamento me ayudó mucho a tener una vida día tras día, donde me ocupara de nuevo de mí misma, donde me ocupara de bañarme, de alimentarme, de moverme, de ir aquí y allá, de interactuar con la gente. Eso me ayudó bastante hasta cierto punto. Después lo fui dejando solita y las cosas, por así decirlo, mejoraron por un tiempo y después volvieron a hacer lo mismo, ¿no? Después del psiquiatra, porque como verán, pues ya llevo un ratito manejándome esta situación, este crecimiento, que ahora en la actualidad llamo crecimiento, llegué con una psicóloga transpersonal. Esta psicóloga transpersonal me hizo o me llevó a un trabajo más profundo de las cosas que yo tenía que sentir, ¿no? Empezamos a trabajar, a ir directo a la yugular, a ir directo a donde estaba la herida, escarbar muy bien qué era lo que había ahí y sentir, hacer presente, reconocer cosas, aceptarlas, aceptarme a mí misma, conocerme a mí misma, por qué dolía, por qué sentía, por qué expresaba, por qué hacía. Todo eso me llevó a un desarrollo y conocimiento de mí mucho más profundo. A reconocer que Arcelia no era un trabajo, Arcelia no era una pareja, Arcelia no era una hermana, una hija, Arcelia no era una carrera, no era nada de esas cosas. Estaba exenta totalmente de todas esas cosas y era ser. Arcelia era y nada más, sin más, ni pasado ni futuro. Nada de eso me hacía lo que era en ese momento. Tanto crecí, tanto me desarrollé con este sistema que ahora soy terapeuta transpersonal. Estudié y me certifiqué como terapeuta transpersonal y es lo que me trajo el día de hoy aquí. Y con esto quiero decir que todo ese proceso que empecé a los 29 con esa depresión, eso, hacer presente lo que tenía que hacer presente, dejar de resistirme, aceptar, lo que afectó mi vida y lo que hizo que creciera, lo que hizo que reconociera y que después fui al psiquiatra, después fui a otras terapias, después llegué al sistema transpersonal. Todo ese camino que por mucho tiempo yo vi como sufrimiento, todo eso yo lo veo ahora como un crecimiento y como algo que me hizo llegar a reconocer también una misión de vida, una misión que yo acepto como mi misión de vida, que es ayudar a todas aquellas mujeres que al igual que yo están o han pasado por algo similar o que tienen también algo que reconocer. Mucho tiempo me sentí sola, sentí que no podía hablar con nadie sobre eso, sentí que no podía expresarme por ciertos traumas que tenía, que por la forma en la que era, por mi personalidad, por las ideas que tenía, por mi forma de comportarme, mucho tiempo sentí que no estaba bien, que estaba mal ser yo, que estaba mal lo que hacía. Y llegué a un punto en que al día de hoy obviamente sigo trabajando muchas de esas cosas, pero amo lo que soy, amo el tener estas ideas, amo el querer ayudar a cada una de ustedes que están pasando por cosas muy similares. Durante estos 4 o 5 años que viví todo este proceso, esta revolución en mi vida, este despertar a mi vida actual, a lo que soy ahora, que me encanta, también me di cuenta que tenía por ahí ciertas cosas que no aceptaba, ¿no? Ciertas cosas o ciertas preguntas que no habían sido resueltas y por eso sentía tanto descontento con la vida que llevaba. Me di cuenta que sin querer o no había hecho una vida en base a una línea que había sido marcada, que había tenido que ser una buena y respetable hija,
que había tenido que estudiar una carrera, después tener una pareja, después casarme, como ciertos lineamientos que habían sido marcados en la sociedad o en la familia, ¿no? Que eran aceptables, por así decirlo, y sin querer, pues yo los había seguido. Tenía tantas preguntas sobre esas cosas, sobre el deber ser y lo que en realidad era, lo que en realidad sentía o lo que en realidad quería. Llegué a un punto en que fue que esta soy yo. Lo que hice, pues de alguna manera sí, o sea, soy responsable de todo lo que hice, de toda mi vida, y por eso mismo asumo que soy responsable y no víctima de mi vida. Asumo el día de hoy que voy a hacer realidad mi misión de vida, que voy a ser la persona que quiero ser, que voy a trabajar en lo que quiero trabajar, que voy a estar con la persona que quiero estar, que voy a darle mi amor a quien yo quiera dárselo. Amo lo que soy, tanto mis defectos como mis virtudes. Amo la persona en la que me convertí ahora, que no sería esto si no hubiera pasado por todo aquello. Bien dicen que para que uno vea una luz, siempre debe haber oscuridad. Muchos estamos aquí para ayudarnos, para aconsejarnos y para darnos la mano. Así como yo pensé en un momento que estaba sola, lo único que tuve que hacer es pedir ayuda y ser vulnerable, mostrarme tal cual como estaba en ese momento para recibir ayuda. Desde niños perdemos nuestro espíritu en algún lugar y la vida nos lleva por caminos que tal vez no planeamos. Nos enseñan a comportarnos de cierta manera o a vivir de cierta manera que tal vez no concuerda con ese espíritu que está dentro de nosotros. Si tú te encuentras en ese punto, en esa pregunta de qué tengo que hacer, quién soy, a dónde tengo que ir, lucha, deja de resistirte a eso, lucha por saber quién eres, por ser tu mejor versión, por hacer que tu vida valga completamente la pena. Recuerda que solo tenemos una oportunidad y con esa oportunidad hay que hacer lo que nosotros queramos. Ser felices, ser auténticos, estar en contacto con nosotros mismos. Sé lo que quieres ser, vive lo que quieres vivir, rompe ese silencio y esas ataduras que no te dejan seguir. Reconoce lo que hay ahí, acéptalo, ámalo y hazlo tuyo. Así saldrá lo más auténtico de ti y podrás salir y seguir y desarrollarte y crecer como persona. A ti que estás ahí, te digo que no estás sola. Muchas estamos en este proceso de desarrollo y crecimiento y reconocimiento de nosotras mismas. Muchas nos vamos a encontrar en el camino para tendernos la mano y acompañarnos. Yo estoy aquí para eso, para cuando tú estés lista a dejar salir ese ser tan auténtico que está en ti, esté alguien para acompañarte. Aquí estoy yo y lo voy a hacer con muchísimo amor.